Hoy te muestro mi top 3 de plugins que utilizo cuando voy a hacer cualquier tipo de proyecto utilizando lo que es Elementor. Te voy a mostrar cuáles son esos 3 plugins que utilizo para diferentes tipos de proyectos, tanto para WooCommerce como proyectos empresariales o un blog de noticias. Te voy a mostrar estos plugins que yo utilizo. En caso de que te esté preguntando qué plugin utilizar, creo que con lo que te voy a mostrar en este video puede estar mucho más claro a la hora de comenzar a utilizar plugin con lo que es Elementor. Así que vamos a empezar de una vez. Bien, el primer plugin que recomiendo tanto para las personas que están empezando, principiantes, avanzados y expertos, es Ultimate Add-on for Elementor. ¿Por qué recomiendo este plugin? Este plugin lo recomiendo porque los widgets, que es con lo que mayormente trabajamos, aparte de las plantillas, en otros plugins no vienen prediseñados. Cuando hablo prediseñado es que simplemente cada uno de esos widgets lo que le cambiamos es o la imagen o el color o el tipo de contenido que trae cada uno. Este plugin te permite ahorrar mucho tiempo a la hora de crear páginas web con Elementor, porque como te dije al principio, los widgets vienen prediseñados. Quizá en este momento, para muchas personas, cuando hablo de prediseñado, no entienden mucho el término, pero te voy a mostrar de qué es que te estoy hablando. Ya aquí dentro de lo que es WordPress, ya lo tengo instalado. Ojo, algo que deben de tomar en cuenta es que antes de instalar, si van a utilizar los 3 plugins que les voy a mostrar al mismo tiempo, deben de tener en cuenta que cada uno de los plugins necesita ciertos requisitos para que funcionen correctamente. Deben de verificar si el hosting y donde está instalado su página web cumple con todos estos requisitos. Bien, en el caso de Ultimate Add-on for Elementor, como le dije, este plugin te da la alternativa que los widgets ya vienen prediseñados. Ahora mismo te voy a mostrar de qué te estoy hablando. Cuando hablo de prediseñado es que vamos a previsualizar. Ya el plugin viene, o el widget, perdón, ya viene listo. Que lo único que tú vas a hacer es, vamos a suponer en este caso, si voy a utilizar este widget, lo único que yo debo de hacer es cambiar los números, el tipo de letras, si lo quiero hacer, y el contenido. Y eso lo que hace es que me ahorra tiempo a la hora de yo crear o esté trabajando en algún proyecto. Una de las cosas también que me gusta mucho es que no se te instalan todos. Tú no vas a tener esa cantidad de widgets instalados que muchos de ellos no vas a utilizar, sino que te da la opción de simplemente instalar los widgets que tú vayas a utilizar para ese proyecto. Por ese lado, los recomiendo al 100% por esa y otras ventajas que te ofrece el widget. Aquí es fácil de instalar lo que es en este caso yo tengo la versión gratuita instalada. Si quieres tener disponible la versión Pro y completa, en este momento la versión Pro está costando para un solo sitio $49. Pero ojo, te tengo una solución de cómo pueden obtener actualizaciones de este plugin mucho más económica que comprando la licencia del mismo. Si nos vamos a Elementor, vamos a utilizar esta página de ejemplo. Vamos a darle editar con Elementor. Bien, y ya aquí dentro de Elementor vamos a buscar los widgets que instalamos. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Y aquí vamos a agregar una estructura a 2 columnas. Damos un clic por aquí. Bajamos hasta abajo. Y aquí, si le paso el cursor a cada uno de ellos, me va a visualizar la imagen o el tipo de widget que he elegido. Simplemente lo arrastro, lo suelto. Y ya desde aquí, para trabajar, yo simplemente si quiero cambiar la imagen, vengo por aquí.
Vamos a utilizar esta imagen de ejemplo. Si quiero cambiarle la descripción, aquí lo puedo hacer directamente, el título. Si voy a trabajar con el botón, los elementos y todo lo que nos ofrece el widget lo hago directamente desde aquí. Por eso digo que es mucho más fácil para trabajar utilizar los widgets de este plugin. Vamos a salir para continuar. Vamos a salir de aquí. Y bien, otro plugin que utilizo mucho, este lo utilizo cuando voy a trabajar una tienda online. En este caso estoy hablando de Essential Add-on for Elementor. Este plugin, aparte de lo que nos ofrece para lo que es creación de tienda online, también te ofrece diferentes widgets, tanto widget dinámico como creativo para marketing, para agregar documentos, redes sociales, etcétera, etcétera. Te da mucha variedad de widgets que puedes utilizar y también tiene una gran librería de plantilla y plugin. Este plugin en este momento está alrededor de unos $40. A este momento hay un descuento de un 20% por tiempo limitado, por lo visto. En caso de que usted quiera adquirir esta licencia, ya sabe que el precio al momento que estoy grabando este video es de unos $49. Ya después que pase la oferta, sube a unos $50. Bien, es como le dije, te da diferentes alternativas. En el caso del área de la plantilla, debemos de activarla. Tenemos que crear una cuenta en Essential, es completamente gratis. Si quieren que haga un video solamente explicándole el proceso de la creación de la cuenta y cómo podemos utilizar plantilla de la que nos ofrece gratuita, me lo dejan saber en la caja de comentarios para realizar ese video. Bien, aquí en los elementos, estos serían parte de los widgets que vamos a tener disponibles. En el caso de la versión gratuita, recuerden que es la que estamos probando. También tenemos las extensiones. Aquí están divididas por categoría y podemos habilitarla o deshabilitarla. Como le dije, en el caso de la de WooCommerce, que son las que más utilizo, esta me ofrece algunas que están gratis, pero en algunos casos, en este caso aquí hay como 5 que son de las más utilizadas, que solamente están disponibles con la versión de pago. En herramientas, esto es mayormente para agregarle código CSS. En integraciones son otro tipo de plugin que podemos sincronizar con este mismo plugin. Y aquí nos habla un poco de lo que es la versión de pago. Vámonos a lo que es Elementor para probar y que ustedes vean los widgets que nos instalan. En el caso de la plantilla, vuelvo y les repito, para eso tendría que hacer un video aparte porque es un proceso que me gustaría explicar lo más detallado posible para que no cometan algunos errores que cometen algunas personas cuando van a crear la cuenta y cuando van a importar las plantillas. Vamos a ir minimizando las ventanas. Y aquí tenemos parte de los widgets que podemos tener disponibles. Vamos a probar algunos de ellos. Vamos por aquí. Tenemos widget para caja de girando, como le dicen. Vamos a ver otros. Texto llamativo. Como pueden ver, aquí podemos modificarlo y cambiarlo a nuestro gusto. ¿Qué más podemos tener por aquí? En su versión gratuita, claramente. Un contador, aunque ese está en la versión de pago. Menú simple. Vamos a ponerlo por aquí. Esto te da la opción de tener un menú. En caso de que no quiera utilizar la opción de menú de la versión Pro de Elementor, ahí tiene una alternativa.
Y como pueden ver, vas a tener en su versión gratuita diferentes tipos de opciones adicionales que va a poder utilizar completamente gratis. Y por último, te voy a mostrar otro plugin que recomiendo que pueden utilizar, que le van a sacar mucho provecho, que es Element Pack. Element Pack es otro plugin que te da diferentes widgets, tanto en la versión de pago como en la versión gratis. También vas a tener una librería tanto de plantilla como de bloques que vas a poder utilizar. En su versión gratuita te da muchas opciones para que pueda comenzar a trabajar con este plugin. Y el precio al momento que estoy grabando este video del plugin, vamos a ver, el precio anual es de $49 para un solo sitio, de por vida $100. Y este que es como un combo que te da, aparte del plugin Element Pack, te da otros tipos de plugin para 3 sitios, que es como empieza, cuesta unos $500. Esto mayormente es para agencias de diseño de página web que pueden, mayormente utilizan este tipo de combo, como ellos le dicen. En caso de usted, si lo quiere comprar por un año, para un solo sitio está en unos $49. Vamos a ver lo que nos ofrece, lo que es Element Pack. Aquí lo tenemos por aquí. Aquí, si nos vamos a lo que es el área de los widgets, me va a mostrar, en el caso de la versión gratis, los widgets que voy a tener disponibles. Como pueden ver, son una gran variedad. Vamos a activarlo todo para tenerlo disponible. Ahí están. Y tenemos una gran variedad. Aquí tenemos más opciones, pero estos widgets son mayormente para, son como opciones adicionales que usted puede instalar. Aquí está lo que es Control 7, entre los que podemos instalar completamente gratis. Tenemos Everphone, Ninja Phone, entre otros. Mayormente son para lo que es crear formularios, de diferentes tipos de formularios. Tenemos el área de extensiones. Estas serían las gratuitas que podemos activar y tener disponibles. En el caso de las API, vamos a poder sincronizar diferentes tipos de plataformas con lo que es las opciones que tenemos en este plugin, desde Gcash, Twitter, Contact4, el área de Facebook, Social y entre otros. Y tenemos también esta opción que te permite tener la librería de plantilla, tener lo que es share-code para código corto, copiar y pegar en vivo, también duplicar página web. En el caso de las opciones de los menús, solamente está disponible para la versión gratuita. Aquí tenemos la opción para agregar, tener disponible lo que es el widget de SVG, que son imágenes en movimiento, entre otras cosas que usted va a tener disponible. Vamos a probarlo ya dentro de lo que es Elementor. Vamos a ver los widgets que vimos anteriormente. Vamos a tener disponible por aquí. Aquí lo tenemos. Si queremos agregar este que es un formulario Control4, lo podemos agregar, pero recuerden que debemos primero crear el formulario antes de colocarlo. Dentro de las cosas, imágenes de comparaciones de imágenes, aquí la tenemos. Esto se utiliza mucho, mayormente en páginas web que tengan que ver con cosméticos, el área de belleza mayormente la utiliza mucho eso. También tenemos un menú por aquí, pero necesitamos instalar la opción de menú, que lamentablemente solamente está disponible en la versión de pago. ¿Qué más tenemos por aquí? Un slider de imágenes. Aquí podemos agregar las imágenes que vayan apareciendo en el slider. Vamos a ir probando algunas para que vean.
Como pueden ver, podemos a cada una de ellas agregarle un título, una descripción. También podemos ponerle un ancla. Podemos hacer varias cosas y también lo que sería una URL. La podemos agregarle también en caso de que queramos habilitar un pop-up, un off canvas, entre varias cosas que podemos hacer con esta opción. Vamos a guardar y por último, muchachos, les voy a presentar la librería de plantillas que tenemos. Como siempre, la mayoría de las opciones que vas a tener disponibles son de la versión Pro, pero también podemos encontrar plantillas completamente gratis como esta y algunas que aunque están divididas por categorías, simplemente podemos ir revisando y viendo cuáles podemos utilizar gratis. Vamos a instalar esta para que vean la calidad de las plantillas que nos ofrece y que podemos tener para comenzar cualquier proyecto en lo que es Elementor. Como pueden ver, este tipo de plantilla la podemos utilizar como una página principal de un proyecto de una empresa o como una landing page para la venta de servicios, cursos. Está diseñada realmente para el uso que ustedes le quieran dar. En el caso de los bloques también se lo voy a mostrar. Vamos a elegir de nuevo la plantilla. Aquí tenemos los bloques. Vamos a esperar a que carguen. Aquí vamos a ver diferentes tipos de bloques divididos por categoría, la cual te permite elegir directamente sin tener que revisar todo el área de bloque. Tú puedes ir viendo por categoría lo que tú vayas a utilizar. En este caso tenemos muchos que son completamente gratis. Vamos a insertar este para que vean la calidad también que tienen cada uno de los bloques o secciones, como muchos lo conocen. Como pueden ver, aquí lo tenemos y son 100% editables. Así que, muchachos, estos son los plugins que yo mayormente utilizo en proyectos de cliente. Y son los que recomiendo tanto para aquellas personas que están empezando a crear su página web con elementos, aquellas personas que ya tienen un tiempecito y quieren ahorrar tiempo a la hora de crear la página web. Estos plugins que le acabo de mostrar el día de hoy cumplen con todos esos requisitos. Así que si tienen alguna pregunta, me lo dejan saber en la caja de comentarios. También cuál de los 3 plugins le llamó más la atención, cuál le gustaría que yo abunde más, con cuál de ellos le gustaría que yo lo utilice en su versión Pro para crear una página web solamente con ese plugin. Me lo dejan saber en la caja de comentarios. Voy a estar pendiente a cada uno de sus comentarios. También quiero informarles, si usted quiere recibir actualizaciones de estos plugins, lo puede hacer a través de nuestro grupo VIP de Telegram. Pueden adquirir la membresía, es muy económica y van a recibir actualizaciones de elementos de estos plugins que le acabo de mostrar el día de hoy, de una gran librería de plugins que tenemos disponibles para todos los miembros. Y también por este momento, todas aquellas personas que se están haciendo miembros del canal van a tener estas actualizaciones completamente gratuitas, la que le he mostrado el día de hoy, incluyéndole la actualización de elementos. Así que simplemente me escriben a el correo que está apareciendo en pantalla, lo que están inscribiéndose en lo que es la membresía del canal. Así que nada, muchachos, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero que el contenido les haya gustado. Si es así, nos pueden apoyar con un me gusta. Si tienen alguna otros plugins que les gustaría que yo aborde, también me lo dejan saber en la caja de comentarios, porque mi intención es ofrecerle un contenido que ustedes vayan a necesitar a la hora de crear su página web. Así que por el momento me despido de todos ustedes, muchachos,
y nos veremos en un próximo video.